Un cordial saludo para cada uno de ustedes que están al otro lado del micrófono, donde ustedes escuchan a través de la radio. Este programa es un programa de parte preparado por el Departamento de Consejería de la radio. Como todos los sábados, queremos también hoy abrir este espacio donde brindamos un diálogo. El tema de hoy ya se ha lanzado por las redes, que es la importancia de la educación cristiana. Tal vez usted está manejando, así que tiene tiempo para escuchar, o está en la cocina, está trabajando, teniendo la radio ahí cerquita nomás. Algunos quisieran vernos, pueden vernos por Facebook Live. También este programa pueden volver a escuchar mañana a las 20 horas, se repite por la misma emisora. Y también este programa está listo como para escuchar en los próximos días vía Spotify y siempre en el podcast de la radio, de la app. Así que hay muchas posibilidades de volver a escuchar el programa si hoy no pueden escuchar todo. Así que hoy estamos como siempre con un invitado. En este caso es el señor Teo, el profesor Teo Unruh. Él es una persona que se ha movido en la educación por cerca de 40 años, así que es un experto en esa área. Y queremos hoy hablar de un tema que realmente nos conmueve siempre y es de fundamental importancia para el ser humano, de eso de que la palabra de Dios siempre esté en la educación, que la palabra de Dios no puede separarse de la educación si queremos tener jóvenes y adultos dedicados a una vida digna. Justamente conversábamos antes del programa un poquito sobre eso, de que la educación puede ser muy profesional, muy buena, de muchos conocimientos, pero si dejamos a Dios fuera, entonces la persona no está preparada para enfrentar la vida, porque la vida es mucho más que solamente tener conocimiento. Nuestro Creador siempre debe estar involucrado en la educación, y de eso queremos conversar hoy. Si usted necesita alguna ayuda, alguna consejería, usted puede comunicarse con nuestro número de la consejería 0984-777707 en horas de la oficina. Se les va a atender ahí. También usted puede tomar turno o inclusive recibir consejería vía WhatsApp. Así que comuníquese si usted necesita comunicarse con nosotros. Estamos dispuestos, estamos abiertos para ayudarles. Bueno, sin dar muchas vueltas más, profesor Teo, bienvenido para este programa. Un placer tenerte aquí, una persona de experiencia en cuanto a la educación, y queremos hoy conversar sobre este tema tan importante de la educación cristiana. Pero yo sé que aquí en Filadelfia, en las colonias, usted es conocida, pero como nuestros oyentes son hasta del exterior, en muchas partes del mundo nos escuchan, y también en todo nuestro país, con la tecnología de hoy, me gustaría que se presente un poco usted, su familia, en que trabaja por el momento, para que los oyentes puedan ubicar. Sí, muy buenos días. Es un gusto para mí poder participar en ese programa y hablar sobre algo lo que me apasiona. Yo comencé como educador, como maestro en una pequeña escuela central en la aldea Naucamiep, en Yalvesanga, hace 41 años. Después pasé a ser profesor y director en la Escuela Mariscal Estigarribia de Yalvesanga. Después de realizar un estudio en el exterior, volví a Yalvesanga para trabajar en el Colegio Indígena Yalvesanga. En ese momento estábamos dando apertura al bachillerato en el colegio, toda la parte de formación docente, el Centro Indígena Pedagógico, como se lo llamaba en aquel momento.
Así que educación siempre ha sido un área muy importante de mi vida, o podría inclusive decir de la vida de mi familia. Mi padre comenzó en Yalvesanga en el año 1959, cuando se inició la Escuela Mariscal Estigarribia. Yo prácticamente crecí en Yalvesanga, hice mi primer y segundo grado en Yalvesanga, y después tuve la oportunidad y el privilegio de enseñar en esa escuela, ser director de esa escuela. Después mi otro hermano hizo lo mismo, y después el tercer hermano vino, hizo lo mismo. Así que la escuela en Yalvesanga es una escuela muy importante para nosotros como familia. Y por lo tanto también la de educación en sí ha jugado un rol muy importante en nuestra familia y en la mía particularmente. Estuve también varios años como director ejecutivo en la Asociación Hermanos Menonitas, teniendo la oportunidad de acompañar a los colegios Gutenberg. En el Oriental estuve como director del campus Gutenberg de la Universidad Evangélica, como decano. Así que todo lo que es educación siempre me ha apasionado, y actualmente estoy acompañando a las instituciones educativas 1 de Mayo y de Cutla Rosa como presidente de los consejos respectivos, y también como asesor pedagógico en las escuelas, en las comunidades indígenas acá en Filadelfia y las aldeas cercanas. Qué riqueza una vida, una trayectoria tan larga, y también interesante desde chico ya algo transcultural. Estando en otra cultura, eso es otra enseñanza que uno recibe adicional cuando uno está aprendiendo con personas de otra cultura, y uno se le enseña a compartir y ver que somos diferentes. La educación, hemos puesto el título La importancia de la educación cristiana. Sabemos que la educación empieza cuando el chico nace. Ya hay una educación de los padres, sí o sí reciben una educación. Pero después llega el momento donde se sale de la casa y empieza a pisar escuelas, más tarde colegio y universidades. Profesor Teo, ¿qué importancia tiene la educación cristiana en sí? Sí, como ya mencionaste, la educación en sí y también la educación cristiana ya comienza en el hogar, donde los padres le enseñan al chico a orar, donde le leen las historias bíblicas de Biblias para niños, donde le enseñan los valores bíblicos como la obediencia, el respeto, el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Así que la educación basada en valores bíblicos y las historias bíblicas ya se enseñan en casa. Pero cuando el chico llega a la escuela, es muy importante que esa enseñanza siga en la escuela. Y por eso hemos titulado ese programa de hoy La importancia de la educación cristiana. Hemos visto en muchas partes del mundo y también en nuestro país, se puede dar una buena educación y se puede dar la mejor educación al niño, al joven y después al universitario. Pero si esta educación está separada de los valores bíblicos, de los principios bíblicos, el joven aprende las herramientas, aprende su profesión, aprende a tener muchos conocimientos, pero desligados desde los principios bíblicos. Y todos sabemos que la Biblia nos enseña el buen
trato entre personas. La Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios. La Biblia nos enseña a cuidar la naturaleza, cuidar nuestro prójimo. Y si la educación está separada de todo eso, entonces el chico puede recibir una excelente educación, pero sin los valores y principios bíblicos. Cuando hablamos de principios bíblicos, hasta nuestra Constitución Nacional tiene muchos principios bíblicos y también muchas personas, tal vez sin decir yo no tengo una educación cristiana, lo enseña, porque cuando enseña, bueno, hay que respetarse, hay que perdonarse, hay que arreglar el problema que hay. Y cuando estás mencionando el tema de esa importancia de la educación cristiana, ahí debemos tener en cuenta que el ser humano no es solamente intelecto, sino es la parte espiritual, emocional que es el ser humano completo, y ahí necesitamos, por supuesto, involucrar esa parte, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto. Leí una cita esta semana que decía que ya Sócrates decía, o Aristóteles lo decía hace muchos años, una educación que se enfatiza solamente en la cabeza y deja al lado el corazón, no es una educación en realidad. Entonces él ya dijo que cabeza y corazón son importantes, y como cristianos agregaríamos el alma, de que cabeza, espíritu, alma, todo es importante, esa educación integral donde le vemos a la persona en su totalidad, que no necesita solamente conocimientos y habilidades intelectuales y prácticas, sino necesita una formación emocional y necesita una formación espiritual. Como dice la Biblia, hemos sido creados para relacionarnos con nuestro Creador. Entonces, si dejamos de lado eso, entonces dejamos de lado una parte muy importante de la educación. Estuve fuera de micrófono, usted estuvo hablando algo de las universidades de Estados Unidos, que tal vez para muchos es totalmente desconocido, de que esas universidades la mayoría fueron fundadas por iglesias y con ese objetivo, ¿verdad? Sí, yo tuve la oportunidad de leer un libro que explicaba un poco la formación o la creación de esas universidades, que hoy en día son las universidades más importantes de Estados Unidos y quizás del mundo también, si pensamos en la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale y otras que en su momento fueron creadas por iglesias, por convenciones de iglesias, para formar a sus jóvenes, para ser líderes dentro de las iglesias y líderes dentro de las comunidades. Así que fueron universidades con un fuerte enfoque en los principios y valores bíblicos, pero poco a poco se apartaron de las iglesias. La vida universitaria es una vida muy compleja y muchas veces las iglesias no están al tanto de todo eso, y por eso es fácil de que las universidades desarrollan su mundo aparte, dejando de lado las iglesias. Y sabemos que hoy en día esas universidades famosas, en vez de enfatizar en los valores bíblicos, quizás hacen justamente lo contrario. Y creo que eso es siempre un peligro también para nuestras escuelas. Si pensamos en las escuelas que fueron fundadas por iglesias acá en el Chaco, sea en Mariscal, sea en Yalvesanga, sea acá en Filadelfia, Villa Choferes, o donde sea, si esas escuelas fueron fundadas por iglesias con el objetivo de
formar a niños y jóvenes con valores bíblicos, con principios bíblicos. Si por A o B motivo las iglesias se apartan cada vez más de las instituciones o las instituciones se independizan cada vez más de las iglesias, va a llegar algún momento donde las instituciones van a tener una educación de calidad, pero sin esos principios y valores bíblicos y sin ese acompañamiento moral y espiritual de las iglesias, y allí perdemos la esencia de esas instituciones. Sí, de que tiene una influencia muy fuerte es realmente así. Yo tuve el privilegio de trabajar con un ingeniero agrónomo y me parecía interesante su ética que tenía, una formación, honestidad, una vida íntegra, no nos engañaba, realmente era una persona honesta, tenía todos esos valores. Entonces, hablando y charlando nos dimos cuenta que él había pasado en Coronel Oviedo una escuela de una iglesia que había tenido una escuela internado, y ahí él había aprendido desde chiquitito. Por eso yo creo que cuando se empieza más pequeño es mejor todavía, y que realmente ahí vimos el impacto que él mismo reconoció, que él dijo, ahí lo que yo aprendí a vivir. Entonces Esas expresiones se escucha muchas veces de personas que en algún momento estuvieron en la escuela de Yalvesanga hace 30, 40 años, que vivían allí en el internado, que aprendían este relacionamiento intercultural, que escuchaban la palabra de Dios. Hoy en día son padres, son líderes de las comunidades, son líderes de las iglesias, pero que allí, siendo niños, recibieron una formación basada en principios bíblicos, aprendieron a relacionarse en forma intercultural, y muchas veces nos dicen allí, yo aprendí la palabra de Dios, inclusive a veces así en forma un poco chistosa, alguien nos dice allí, yo fui civilizado. Entonces, pero eso es que fueron formados, preparados para esa convivencia intercultural que estamos viviendo hoy en día acá en el Chaco, y que hoy en día son líderes de sus familias, de sus iglesias, de sus comunidades. Así que eso es un buen ejemplo del valor, de la importancia de una institución que realmente enfatiza en los valores y principios bíblicos. Usted mencionó ahí, profesor, el tema del internado. La importancia, cuando hablamos de importancia de educación cristiana en el internado, lo que es mucho más fuerte todavía es ese aprendizaje. Porque una cosa es, se van a la mañana y vuelven al mediodía, pero cuando están ahí todo el día juntos. Sí, yo trabajé 8 años allí en Yalvesanga en la escuela primaria. Estuve involucrado en todo lo que es el internado. Allí estamos con los chicos 24 horas por día, estudiando junto con ellos, trabajando junto con ellos, jugando junto con ellos. Ellos duermen allí, comen juntos. Entonces, esa posibilidad de formar a los niños es mucho mayor, y también esa convivencia intercultural. Pensando en Yalvesanga, allí estaban entre 6, 7, 8 diferentes culturas conviviendo juntos, estudiando juntos. Tenían que aprender el español para poder comunicarse entre sí, jugaban entre sí, eran buenos amigos entre sí. Entonces, sí, es muy cierto que las instituciones que cuentan con un internado, la posibilidad de impactar y acompañar a los niños en su proceso de crecimiento es mucho mayor. Aunque tener un internado
contrae muchos desafíos adicionales. Sí, eso de hecho nosotros simplemente tuvimos guardería y sabíamos que no es fácil y además con todo el reglamento que hoy día se impone y para un internado es un desafío muy grande, pero el que tiene el ánimo de abrir internado que lo haga, ¿verdad? Porque realmente el impacto también es una bendición para los chicos. Realmente ellos son formados ahí doblemente porque vivir ahí juntos, ahí se practica lo que se enseña. Cuando hablamos de la importancia de la educación cristiana, ¿cuáles son los objetivos que tiene la educación cristiana? Yo diría, podemos mencionar por lo menos 3 objetivos importantes. Por uno, siempre se busca dar una educación de calidad. Cuando hablamos de educación cristiana, no deberíamos pensar que es una educación mediocre o de baja calidad, sino siempre deberíamos apuntar a lo mejor, a una buena calidad de educación. El segundo objetivo es justamente eso, lo que ya hablamos, la educación integral, donde se trata de formar al niño y al joven en su totalidad, la mente, el corazón y el espíritu. Entonces, darle esa formación integral. Y como tercero, yo diría que en una educación cristiana siempre se apunta también a ayudar al niño a conocer a Dios. Primero conocer la palabra de Dios, conocer las historias de la Biblia, conocer los principios bíblicos, pero como último objetivo también en algún momento llegar a una relación personal con Dios. Quizás eso no sucede durante su tiempo en la escuela. Va a escuchar las historias de la Biblia, va quizás memorizar algunos versículos y a veces muchos años después se va a recordar de algún versículo que estudió en la escuela, se va a recordar de alguna historia que escuchó y que eso le va a ayudar para volver a Dios, a tener una relación personal con Dios. Así que eso es para mí siempre el objetivo más importante, que niños y jóvenes tengan los conocimientos necesarios, si no llegan a tener una relación personal con Dios durante su tiempo de estudio, que por lo menos se recuerdan de lo que han aprendido y quizás muchos años más tarde, estando en una situación difícil, inclusive quizás estando en la cárcel, de repente se recuerdan de algo, lo que escucharon en su tiempo de niño, se recuerdan de Dios y vuelven a Dios. Sí, yo creo que para eso, y especialmente cuando pensamos que muchos niños vienen de hogares disfuncionales, hogares donde ni siquiera hay Biblia, o tal vez hay bajo polvo, no se usa. Entonces cuando ellos en casa no reciben lo que deberían recibir, entonces lo reciben por lo menos en la escuela y eso les puede ayudar en situaciones difíciles y también en su vida futura, ¿verdad? Realmente cuando a nosotros nos toca visitar mucha gente y cuando vemos las familias disfuncionales, muchas veces digo, ¿y qué educación tuvieron? ¿Por qué están ahí donde están, verdad? Bien, podríamos pasar a una canción, hacemos un corte, escuchamos una canción, Ruth. Estamos de vuelta después de esas hermosas canciones que nos ha puesto la hermana Ruth, y también Matías está al otro lado con las cámaras, así que gracias a cada uno por la colaboración. Estamos en la recta final de nuestro programa y estamos hablando sobre la educación
cristiana, la importancia de la educación cristiana. Y si usted oyente está en algún colegio, en alguna primaria, en alguna parte, en alguna institución educativa, queremos hablar justamente finalmente de la transformación. Eso creo que es el resultado de todo lo que hemos hablado. Tiene que haber una transformación del chico, y esto empieza también en casa. Realmente en el hogar debería ser esa transformación, pero ¿qué parte? Como educación tenemos la responsabilidad de que el chico se transforme en una persona que tenga paciencia, que valora al prójimo, que no se enoje tan fácil, que sabemos que el ser humano es egoísta cuando nace, ya nace con un egoísmo, y eso se tiene que moldear. Profesor Teo, el tema de transformación, eso no es una cosa fácil, pero eso debería ser el resultado del cómo podemos hacer, cómo debería ser la educación para que el chico se transforme. Sí, como ya dijiste, muchas veces en nuestra sociedad vivimos apurados, vivimos tensos. Podríamos decir que vivimos en una comunidad violenta. Necesitamos estar solamente acá en el tráfico. Cada vez más la velocidad aumenta. Si está alguien quien está muy lento, ya la bocina atrás le apura, o nos gritamos cuando nos sucede algo lo que nos gusta, nos criticamos, y eso se ve especialmente en los estados, que si algo no me gusta ya lo expreso en mi estado. Entonces vivimos en una sociedad bastante violenta, y creo que allí las instituciones educativas pueden hacer algo para transformar de alguna u otra forma eso. Y como ya dije, eso comienza con la palabra de Dios. Y me gustaría usar allí la palabra reconciliación, que está muy relacionada también con transformación. Necesitamos llegar o ayudar al niño a través de las enseñanzas, a través de la escuela, llegar a una reconciliación primero con su Creador, que vive una relación de paz, una relación de amor, una relación personal con su Creador. En segundo lugar, una reconciliación consigo mismo, que nos aceptemos así como somos, como Dios nos ha creado, con las fortalezas y debilidades que cada uno tenga, que nos reconciliamos con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestra infancia, con nuestros padres. Entonces, que aceptemos eso, lo que somos hoy. Y que haya una reconciliación con nuestro prójimo. Quizás el prójimo es nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, que busquemos la reconciliación en la familia. Hay muchas familias separadas por discordias, por rencor, por odio. Hermanos no se quieren ver, niños no quieren ver a sus padres, padres no quieren ver a sus niños, a sus hijos. Entonces, que ayudemos de parte de las instituciones, que haya una reconciliación entre personas, que nos reconciliamos con nuestro vecino, que nos reconciliamos con la persona que tiene posturas, opiniones diferentes a las mías, y que nos reconciliamos con nuestra naturaleza, que tratamos nuestro alrededor como algo que Dios nos dio para cuidar, para disfrutar, para aprovechar mientras que estemos acá en la tierra. Entonces, que esa educación transformadora trate de ayudar al niño, y a través de él quizás también a sus padres,
de llegar a esa reconciliación con Dios, consigo mismo, con otras personas, con su alrededor, y que tratemos de buscar en forma más consciente esa paz con nuestro prójimo. Como dice en la Biblia, vivid, si es por ustedes que vivan en paz con todos. Entonces, hacer lo que yo puedo para vivir una relación armónica con mi prójimo, hacer lo que yo puedo para vivir en paz en mi familia, hacer lo que yo puedo para vivir en paz con mis compañeros de trabajo. Entonces, creo que eso es una formación muy importante que podemos dar en la escuela. Y ya comienza en el aula mismo, como los chicos se tratan los unos a los otros, con respeto, con amor, que los niños aprendan a valorarse los unos a los otros. Y en nuestras instituciones en donde estamos entre diferentes culturas, creo que es un campo de práctica muy lindo, donde podemos valorar las personas de otras culturas, respetarles, donde el chico aprende a respetar a los superiores, como ya hablamos de hablar de su profesor con respeto, profesora tal y tal, y no solamente decirle hey, Juan, sino que el niño aprenda en la escuela el respeto hacia el prójimo, la valoración hacia el prójimo. En el juego, en el recreo, que aprenda a jugar con sus compañeros y no constantemente pelearse y practicar ese egoísmo que mencionaste. Y eso fácilmente puede suceder en la cancha, que quizás cada uno lucha por su propio lado y allí ya se ve el egoísmo. Y por eso la escuela puede ser un campo de práctica, un lugar de práctica donde podemos practicar esa convivencia armónica, tratar de mantener la paz, tratar de respetarnos mutuamente, practicar el servicio uno al otro. Niños que han aprendido eso en la escuela, sí, la posibilidad que ellos lo practican en su lugar de trabajo después o en sus familias es mucho más grande. Sí, porque ese autodominio, lo que ellos tienen que aprender después, qué sé yo, llegan a ser futbolistas profesionales, y ahí sí hay reglas y claras, y si no pueden autodominarse, entonces ahí fallan con la tarjeta, ¿verdad? Entonces eso hay que sacarle la tarjeta ya antes de que... No, y eso es con muchos otros valores, por ejemplo, la puntualidad, sí, o el respeto, o cumplir con las tareas. Si el chico no aprende eso en la escuela, va a tener muchas dificultades, sí, en su lugar de trabajo, porque allí le van a tolerar quizás 2-3 veces llegar tarde o no cumplir las tareas, y después ya le van a pedir que busque otro trabajo. Entonces el mejor servicio que le podemos hacer al joven es enseñarle esos valores de respeto, de puntualidad, de servicio, de tolerancia y todo eso en la escuela, porque después en el lugar de trabajo sí o sí lo va a tener que vivir. Hay materias, hablando de eso, hay materias, creo que se llaman éticas, realmente sí. Hay, bueno, claro, uno es en la práctica, ¿verdad? En las canchas, en toda parte, pero también entiendo que ahí la mayoría de las escuelas tienen esa materia también donde... Sí, está la materia de ética, en algunas escuelas también están esas materias específicas de Biblia, está la materia de antropología, la materia de psicología, desarrollo humano. Son todas materias que podemos enseñar en forma muy teórica y que el niño memoriza la teoría, o lo podemos enseñar en forma práctica y que discutimos en clase qué significa eso, qué significa respeto, qué significa tolerancia. Entonces esas materias se dan
para ese desarrollo o para enseñar y guiar al joven en su desarrollo personal, espiritual, en su relacionamiento con el prójimo. Así que las materias están, es cuestión de aprovecharlo de la mejor forma posible para formar al niño para que sea una persona competente de convivir con los prójimos y ser un profesional competente después. Sí, porque siempre va a tener que relacionarse con el otro. Siempre hay relacionamiento, sea en la empresa, o después tal vez él mismo es profesor o profesora. Entonces hay que mejor que haberlo aprendido como chico, ¿verdad? Y yo escuché un papá, bueno, ese fue en el caso de la iglesia, su hijo estaba muy inquieto y hizo ruido y no le quiso castigar ahí. Entonces lo que él hizo es, después de llegar en casa, él le hizo sentar sobre una silla y le tuvo que estar quieto media hora ahí el chico. Y dice que el chico nunca se olvidó de eso, de que la próxima vez él supo sentarse tranquilamente, y entonces no hubo castigo físico ni nada, pero un aprendizaje muy fuerte. Yo creo que uno de esos, ya que usted mencionó eso de lo del semáforo que se bocina en el tráfico, ahí uno ve realmente qué sociedad uno tiene o dónde uno vive, y esa transformación tenemos mucho que ver en la educación y en los hogares, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de educación, no sé cuál es su sugerencia en cuanto a los padres. Yo creo que muchas veces esas reuniones de padres para mí son muchas veces muy pocos lo que se tiene, no sé, acá, pero donde yo he vivido muy pocas veces donde los padres se le llama a la escuela para una reunión y enseñanza también, porque muchas veces yo creo que ahí se podría hacer mucho también, enseñarle a los padres, porque muchos padres nunca tuvieron esa enseñanza y no se casaron, se juntaron, de todas maneras hicieron hijos y no tuvieron tampoco esa educación, cómo educar, ¿verdad? Sí, creo que la educación de hoy sí o sí se tiene que realizar entre institución y padres. La institución y los padres tienen que formar un equipo de trabajo, porque la institución no puede sin el apoyo de los padres, y los padres necesitan a la institución para seguir formando a los niños. Entonces, cuanto más trabajan juntos los padres y la institución, mejor se puede formar a los chicos. Y como ya mencionaste, esas reuniones de padres, donde los padres están presentes, reciben las informaciones de parte de la institución, apoyan a los profesores, mucho más se puede lograr. Como alguien mencionó en esos días, si los padres constantemente critican a los profesores en casa y los chicos lo escuchan, entonces naturalmente el chico no va a apreciar mucho a su profesor. Entonces es muy importante lo que los padres hablan en casa. Si los padres apoyan los proyectos de los profesores, si los padres hablan en forma positiva sobre los profesores, si los padres animan a los niños para cumplir con sus tareas, para ser puntuales, entonces mejor se va a poder lograr los objetivos. Y si hay cosas que reclamar, ir para hablar con el profesor en forma personal y no criticar en frente a los niños las cosas que no le gusta al padre en cuanto al profesor. O lo que muchas veces también se hace, que se comenta mucho acerca de los profesores en los grupos de WhatsApp. Entonces cada uno comenta lo negativo del profesor, y eso tampoco ayuda para que haya un buen trabajo de equipo entre padres y profesores. Así que yo creo que lo mejor es, si hay algo que se puede mejorar, que padres y profesores se sientan juntos, que hablen en privado y traten de mejorar las cosas que se pueden mejorar.
Y sí, muchas veces ahí está la desinformación también de parte de los padres, no se informan bien y ya empiezan, y hoy es tan fácil con los medios tirarlo, porque venimos de una época, cuando yo era alumno, en esa época nosotros de Vale nos quejábamos a nuestros padres de los profesores, ¿verdad? Porque el profesor era el profesor y los padres estaban con el profesor, y muchas veces incluso, en mi caso no pasó, pero hasta que cuando recibieron castigo en la escuela, los padres volvieron a castigarle en casa, ¿verdad? Para completar el castigo, ¿verdad? Entonces eso fue tal vez exagerado, pero estamos pasando a un momento donde muchas veces como usted mencionó, no el padre o los padres apoyan a sus hijos en contra de los profesores. Y eso es, y mucho más cuando los chicos escuchan eso, tienen más fuerza para hacer lo que quieren hacer, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia, yo sé que muchos padres nos escuchan, la importancia que los padres sean parte de la educación de su hijo y donde han confiado, la institución donde han confiado, que también confíen en las autoridades, y si hay algo realmente mal de las autoridades, que se informen realmente, digo, de los profesores. Entonces hay esa unidad es tan importante para que los chicos se sientan seguros también, porque cuando es la misma cosa que el papá y mamá, cuando ellos no están de acuerdo uno con el otro, el chico está en medio y no sabe ni a quién respetar, a quién escuchar, y él también se pone rebelde. Entonces cuando hay unidad con los padres, eso educa al hijo, y cuando también de la misma manera acá con los padres y la institución, ¿verdad? Estamos llegando en los últimos minutos, nos faltan unos pocos minutos. Profesor, ¿algunas cosas que podrías añadir para culminar este tema tan importante que es la importancia de la educación cristiana? Quizás solamente compartir un proyecto que estamos realizando actualmente en 1 de mayo. Uh-huh. Para el próximo viernes hemos invitado a todos los egresados de esa institución, es decir, los que terminaron el tercer curso, y hemos puesto el lema Forjando Vidas para construir un futuro mejor. Y a mí me gusta mucho esa palabra forjar, que quizás no se usa tanto en la educación, sino más bien en la herrería o donde se trabaja con metales. Pero esa palabra forjar expresa esa idea de moldear, de formar, de a veces quizás aplicar presión o calor para moldear una cosa. Y creo que eso es lo que se está intentando hacer en una institución educativa también, y especialmente si es una institución cristiana, en donde se está tratando de moldear, de formar a los alumnos para un futuro mejor. Y como ya dije, el próximo viernes queremos tener un momento especial en donde le invitamos a los egresados del tercer curso de esa institución para escuchar un poco cómo fue su experiencia en 1 de mayo y qué es lo que han hecho después. Uh-huh. Y seguramente unos cuantos de ellos son profesionales hoy en algún área, sea en educación o sea en enfermería o en otras áreas, y queremos escuchar un poco sus experiencias, porque siempre nos ayuda como profesores y directivos también escuchar un poco qué pasó con nuestros alumnos, dónde están, qué impacto tuvo la educación que se les dio. Y por eso esos momentos de poder escuchar los frutos de la educación, de la transformación, nos puede animar para seguir trabajando en esa área. Sí, de repente fortalecer aún más ciertos puntos que uno donde uno ve ya que ha dado su fruto, y también añadir algo más, lo que seguramente van a tener también puntos donde uno piensa, bueno, acá tenemos que fortalecer más aún ese punto, y que ellos, los futuros estudiantes, también tengan esa transformación.
Y hemos hablado mucho de la importancia de conectarnos con Dios y que queremos orar para terminar este programa. ¿Podrías, profesor, orar? Sí, Orar con por nuestras gusto. instituciones, por los maestros, por la educación Paraguay, que eso realmente sea una educación transformadora. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de formar, de educar, de enseñar a tantos niños. Tú nos has encomendado esa tarea de formar a niños, de educar a niños. En primer lugar, eso sucede en las casas, en las familias, donde los padres enseñan a sus niños desde muy chicos ya. Y ayúdales a los padres para que lo puedan hacer con amor, con dedicación y que tengan tiempo para sus niños, para sus hijos, para que le puedan enseñar también de tu palabra, que le puedan leer las historias de la Biblia, que le puedan ayudar a memorizar versículos y que después en las instituciones educativas podemos seguir con eso, que las clases de Biblia, que los cultos, los campamentos, que las conversaciones de los profesores sean formas de enseñar, de formar a los niños y jóvenes. Te pido por todos los profesores que están trabajando, que iniciaron el año lectivo hace una semana, que se están esforzando cada día para acompañar a los jóvenes y niños, que les des fuerza, que les des ánimo, que les des amor, sabiduría, paciencia y sobre todo esa dependencia de ti, ese relacionamiento contigo, para que a través de ese relacionamiento ellos puedan relacionarse de la mejor forma posible con sus alumnos. Te pido por los directivos de todas esas instituciones educativas, que les des la sabiduría de administrar en forma correcta las instituciones. Señor, ayúdanos para enseñar esos valores bíblicos a nuestros niños y jóvenes, esos valores que tú nos has dado, y sobre todo enseñarles cómo relacionarse contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esa tarea tan importante, tan noble que tenemos como educadores. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén y amén. De esa manera, querido oyente, estamos culminando un programa más de Caminamos Contigo, y gracias por haber estado con nosotros. Y vuelvo a decir de nuevo, usted puede si no pudo escuchar todo el programa o lo quiere volver a escuchar, lo puede hacer encontrar en el podcast de la radio. También mañana a esa hora de las 20 se repite el programa. Gracias, Ruth, Matías, profesor Teo. Que Dios bendiga a cada uno.